Bienvenidos chicos a la clase 24 del electivo de química, en donde hemos estado hablando de algunos fundamentos químicos, ¿ok? ¿Para qué? Como objetivo es profundizar las bases químicas, ¿ok? Y desarrollar sus contenidos para que ustedes tengan bases mucho más sólidas y se les haga más sencillo realizar algunos ejercicios que puedan presentarse en la prueba de selección, ¿ok? ¿Qué temas hemos estado viendo en estas últimas clases? Temas relacionados a estequiometría, ley de conservación de la materia y términos asociados a la estequiometría. Para recordarles un poquito qué es estequiometría, son todos los cálculos que se hacen para saber cantidades de sustancia. Yo les ponía el ejemplo cuando uno va a hacer una torta, uno debe saber cuántos gramos, cuántos mililitros necesitas de cada cosa. Y la química también tiene métodos para calcular cantidades de cada sustancia que tú necesitas en una reacción química. Cuánto necesitas que reaccione para saber cuánto necesitas obtener en tus productos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este tema de estequiometría entra lo que es la ley de conservación de la materia, que es una ley que fue establecida por Antoine Lavoisier, y él decía que la masa ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, se mantiene constante durante todo el proceso. Él decía, si yo parto con 500 gramos de reactivos, yo debo terminar con 500 gramos de producto, es decir, que la masa de mis reactivos debe ser igual a la masa de mis productos. Y nosotros hoy vamos a comprobar si eso es cierto o si no es del todo cierto. ¿Ok? Y dentro de algunos términos asociados a la estequiometría, para poder llegar a calcular cantidades de sustancia, nosotros necesitamos saber calcular otro tipo de cosas, como por ejemplo moles, por ejemplo cantidades de átomos, de iones o de moléculas, cantidades en litros, ¿ok? Y cantidades en masa. Y para eso el mol me permite tener ciertas relaciones que me permiten calcular todas estas cantidades, ¿ok? Eso es relacionado con los términos de estequiometría. ¿Ok? Esto ya lo vimos en la clase pasada. Vimos cómo calcular una masa molar. Generalmente cuando ustedes le dan una fórmula, ¿cuáles son los pasos que ustedes deben saber para calcular una masa molar? Saber qué elementos químicos tengo, escribirlos en una listita abajo. Luego escribir al lado cuántos átomos de cada uno. ¿Quiénes me dicen los átomos? Los números que están abajito. Y si no tengo número, como por lo menos aquí no había número, asumimos que es uno. Tengo un solo átomo de ese elemento. Luego buscamos en nuestra tabla periódica las masas atómicas por separado, ¿ok? Y las multiplicamos por sus cantidades de átomos. Entonces, cantidad de átomos por su masa atómica me va a dar un resultado. Todos esos resultados que yo obtenga los voy a sumar, ¿para qué? Para saber cuánto es la masa de toda esta molécula que está acá. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que un mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos. Eso es lo que me significa este numerito que está aquí. Entonces, cuando yo tengo la masa molar es mucho más fácil yo puedo llegar a otro tipo de cálculos, como por ejemplo yo puedo saber moles o puedo saber gramos a través de la masa molar, ¿ok? Fíjense, también veíamos en la clase pasada el volumen molar, que decíamos que el volumen molar aplicaba solo para los gases a condiciones normales de presión y de temperatura. ¿Cuáles son las condiciones normales a las que debe estar un gas en condiciones normales de presión y de temperatura? Temperatura de 0 grados centígrados son las condiciones como normales en las que puede estar un gas, y a una presión de una atmósfera. ¿Okay? Atmósfera es una de las tantas unidades que existen para expresar valores de presión. Entonces, veíamos, yo les colocaba en la clase anterior un video de sacar reglas de 3, porque nosotros vamos a ocupar muchas reglitas de 3. Recuérdense que ¿por qué se llama regla de 3? Porque tengo 3 datos y a partir de esos 3 datos voy a conseguir el cuarto, que es la incógnita que yo voy a tener. Entonces, si ya yo sé que tengo esta equivalencia, un mol de cualquier gas a condiciones normales de presión y de temperatura ocupa un volumen de 22.4 litros. Entonces, teniendo esta equivalencia, yo puedo saber cuánto hay en 2 moles, cuánto hay en 3 moles, en 4 moles, en 5 moles. Dependiendo de la cantidad de moles que tenga, yo puedo llegar a saber los litros. Repito, siempre y cuando sea de un gas, ¿ok? Ahora, acá este es el mismo ejemplo que han estado ocupando. Para saber los moles de cualquier fórmula necesitamos balancear la ecuación.
Y para balancear la ecuación tenemos dos métodos, no sé si ustedes lo recuerdan de primero medio. Uno es el método del tanteo, que uno va escribiendo numeritos delante hasta llegar a igualar las cantidades de átomos de cada lado. Y aparte del método del tanteo tenemos el método algebraico, que yo les dije que hoy se los iba a mostrar. Entonces, ¿por qué necesitamos que la ecuación esté balanceada para poder cumplir con la ley de conservación de la materia? ¿Ok? Y cuando yo tengo esos numeritos, yo puedo conocer los moles, y a partir de los moles yo los puedo relacionar, por ejemplo, con la masa molar para llegar a conseguir la masa, o esos moles que yo conseguí balanceando, lo puedo relacionar con el volumen y conseguir los litros, o yo lo puedo relacionar con el número de Avogadro y llegar a conseguir cantidades de partículas. ¿Qué partículas? Átomos, iones o moléculas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante balancear? Porque primero igualo las cantidades de átomos de cada lado de mi ecuación. Y eso me va a ayudar a cumplir con la ley de conservación de la materia. Y una vez teniendo esos moles, esos numeritos, se me va a hacer mucho más fácil conseguir otros datos que tenemos acá. Entonces, ¿cómo puedo llegar o cómo puedo relacionar los moles con la masa molar? Recuérdense que la masa molar, teniendo la fórmula, busco mis masas atómicas en la tabla periódica, lo multiplico por la cantidad de átomos, multiplico eso, los resultados los sumo y consigo la masa molar. Teniendo la masa molar, ¿okay? Yo tengo una fórmula que dice que mol es igual a masa partida en masa molar. Si yo despejo, yo puedo llegar a conseguir los moles o, caso contrario, puedo llegar a conseguir la masa en gramos. Porque si los moles lo obtengo del balance de mi ecuación química y la masa molecular la puedo conseguir haciendo mi cálculo, yo teniendo estos dos datos puedo llegar a conseguir el otro. Y aquí hay un ejemplo, dice, ¿qué masa de agua se debe masar para obtener 7.5 moles de agua? Teniendo la molécula, la fórmula, yo puedo llegar a conseguir la masa molar, me la están dando aquí de una vez. Entonces, si yo despejo para conseguir la masa en gramos, este que está dividiendo me va a pasar a multiplicar al otro lado de mi ecuación. Me va a quedar mol multiplicado por la masa molecular, me va a dar la masa en gramos. Entonces, masa va a ser igual a ¿quién? A los moles que me lo dieron en el ejercicio, multiplicado por la masa molar que también me la dieron como dato en el ejercicio. Moles, se me van con moles y el resultado que voy a tener son gramos, ¿ok? Buenos días, mister, ¿cómo está? Mister Jorge Loyola. Oh, buenos días, mis disculpe que no le había escuchado. Dichosos los ojos que lo ven. Buen día y que tengan un excelente día. Igualmente usted. Que la fuerza la acompañe. Trate de no llegarse al lado oscuro de la fuerza, por favor. ¿Ya? Haré el intento. Buenos días, jóvenes, a todos ustedes también que están en clase. No la interrumpo más, Miss. Ya, mister. Bien, entonces, de esa forma yo puedo con los moles y la masa molar llegar a conseguir la masa en gramos. Ahora, teniendo los moles y sabiendo cuántos litros hay en un mol de cualquier gas, yo también puedo sacar una reglita de 3. Y, por ejemplo, si sé que en un mol hay 22.4 litros, ¿cuánto van a haber en 3 moles? Simplemente multiplico 3 por la cantidad de litros y ahí consigo los litros del gas. ¿Ok? Y el número de Avogadro, que es ese número gigante que era 6.02 por 10 a la 23, podía ser moléculas, átomos o iones. Entonces, si ya yo sé que en un mol hay toda esa cantidad de partículas, yo puedo saber, por ejemplo, cuántos átomos de hierro hay en 0.3 mol de hierro. Yo puedo hacer una reglita de 3. Si en un mol hay 6.02 por 10 a la 23, en 0.3 moles, ¿cuánto va a haber? Entonces, recuérdense que se multiplican los que tenemos datos en diagonal y se divide del otro lado de la incógnita. La incógnita estaría aquí, solo que colocaron de una vez la respuesta. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en cómo se puede relacionar a partir de los moles para conseguir otros datos. ¿Ok? Pero ¿cómo llegamos a los moles? Balanceando mi ecuación química. Cuando a mí me presenten una ecuación, yo debo verificar primero si está balanceada. Si no está balanceada, debo balancearla. ¿Cómo la balanceamos? Como les decía, tenemos dos métodos. Tenemos el método del tanteo o tenemos el método algebraico. En este caso, fíjense, esta fórmula es para cómo se forma una molécula de agua. Una molécula de agua se forma cuando mezclas hidrógeno gaseoso con oxígeno gaseoso. Se mezclan estos dos y obtenemos el agua. Estos números que ustedes ven delante me indican los moles. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo 2 moles de H2
mezclados con, si no tengo número acá, asumimos que es 1, con 1 mol de O2, y esto me produce 2 moles de la molécula de agua. ¿Ok? Ahora, si lo queremos ver a nivel de átomos, recuérdense que los átomos me lo indica este numerito de aquí abajito. Y si yo tengo un número delante de esta molécula, este número me va a multiplicar a todo lo que yo tenga acá. Entonces sería 2 multiplicado por 2, voy a tener 4 átomos de hidrógeno. Y acá tenemos que ser tenemos que recordar muy bien la diferencia entre átomos y moléculas. Átomos son ellos solitos, ¿ok? Cada pelotita es un átomo. Entonces aquí tendría 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. 1, 2, 3 y 4. Pero a nivel de moléculas, cada molécula tiene 2 átomos de hidrógeno. Y aquí tengo 2 moléculas de H2. Por eso aquí hay una molécula de H2 y aquí hay 2 moléculas de H2 en total. ¿Ok? ¿Más quién? Más una molécula de O2. Tengo 2 átomos de oxígeno unidos. ¿Ok? Del otro lado que tengo 2 moléculas de agua. ¿Quién me hace una molécula de agua? 2 átomos de hidrógeno más 1 de oxígeno me hace una molécula de agua. Pero como tengo 2 acá, tengo 1 y 2 moléculas. Pero si quisiera contar átomos de cada uno por separado, los blanquitos son los hidrógenos. 2 por 2 voy a tener 4 hidrógenos. Si los cuento aquí abajo, tengo 1, 2, 3 y 4. Y oxígeno, ¿cuánto tengo? 2 multiplicado por el 1, que no se escribe acá, voy a tener 2 oxígenos, que son las rojas que están acá. 1 y 2 oxígenos. Quiere decir que si yo veo mi ecuación, tengo 4 hidrógenos acá y aquí tengo 4 hidrógenos acá. Y en mis reactivos tengo 2 oxígenos y en mis productos tengo 2 oxígenos. Quiere decir que mi ecuación está bien balanceada. Pero en el caso de que no lo estuviera, como les digo, nosotros tenemos que ir ajustando hasta llegar a alcanzar mi balance, ¿ok? Entonces, fíjense acá. Podemos balancearlo por el método del tanteo, que es tanteando números. Yo puedo ir escribiendo aquí 4, 6, hasta llegar a igualar mis cantidades de cada lado. O puedo balancearlo por el método algebraico. ¿Cómo se balancea? Quiero mostrarles un video para que ustedes observen cómo se balancea con este método, que también es súper importante que ustedes lo conozcan, porque nunca se sabe si les van a llegar a preguntar acerca de este tema de balance por el método algebraico. ¿Ok? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo desde México. En este video vamos a equilibrar o balancear esta ecuación química, que es de un nivel sencillo, porque son pocos los componentes, y usaremos para ello el método algebraico. El primer paso es colocar una letra en orden alfabético por debajo de cada fórmula. Como son 4 fórmulas, pues serán 4 letras, A, B, C, D. El siguiente paso es hacer un listado de todos los elementos que conforman a la ecuación. Por ejemplo, sodio, azufre, oxígeno y carbono. Pero te recomiendo que siempre dejes al último al oxígeno. Sodio, azufre, me brinqué al oxígeno para dejarlo al último, me pasé al carbono y luego al oxígeno. De hecho, el orden aquí no importa mucho, pero generalmente el oxígeno es lo más difícil, por eso se deja al último. Y vamos a hacer las ecuaciones químicas, o las ecuaciones matemáticas, mejor dicho. Tenemos de este lado de la flecha 2 sodios. En A hay 2 sodios, entonces se pone 2A. Aquí no hay sodio, la flecha es el igual. Acá no hay sodio y en D hay 2. Colocamos 2D. 2 sodios en A y 2 sodios en D. Ahora el azufre, tenemos un azufre en A, no hay en C, no hay en B, está nada más el carbono, ponemos el igual que es la flecha. Y hay otro azufre en la D, hay uno solo, entonces A es igual a AD. Ahora el carbono, aquí hay carbono en B, solamente hay uno, sigue la flecha que es el igual, aquí hay carbono en C y solamente hay uno, porque este 2 es del oxígeno, B es igual a C. Y finalmente el oxígeno, tenemos 4 en A. Aquí no hay oxígeno, sigue la flecha que es el igual. Aquí hay 2 oxígenos en C.
Ya que hice mis ecuaciones, ahora hay que asignarle el valor generalmente a la letra que más se repite. Y de una vez te lo digo, siempre da el valor de 2. De hecho puede ser el que sea, pero yo me he dado cuenta con la experiencia que el número 2 casi nunca falla. Entonces checamos qué letra más se repite y podemos ver que aquí hay A y A. Aquí hay B, solamente hay una. Aquí hay D y D y aquí hay C y C. Entonces la A se repite 1, 2 y 3 veces. Vamos a colocarlo al final del pizarrón. Ese valor es el que tú quieras. Te lo repito, siempre yo le doy el número de 2. Y a la letra que más se repite es al que se le asigna ese número. Si tú quieres darle un 3, un 5, un 20, pues adelante. Yo digo que A vale 2. Entonces, ahora vamos a hacerlo por lógica. Si A vale 2, por ejemplo, usamos esta ecuación que es la más fácil, pues A es igual a D. Entonces, ya usamos esta ecuación y sabemos que si A vale 2 y es igual a D, pues D vale 2. Esta ecuación está usada. Ahora, esta no la podemos usar porque no tenemos ni la B ni la C. Pero esta sí podemos usarla y esta también. Vamos a usar la primera. Se ve más fácil porque tiene números más pequeños. Si 2A es igual a 2D, en matemáticas, en una ecuación en donde todo tiene 2, pues podemos simplificar y obtener lo demás. Este 2 tiene mitad, lo borramos y me queda de mitad y mitad, A es igual a D. Es la misma ecuación que abajo, entonces ya no tiene caso usarla, no va a servir. Esta ecuación todavía no podemos usarla porque no conocemos B y C, pero esta sí. Tenemos 4A y acá tenemos 2C. Si A vale 2, acuérdate que un número con una letra es multiplicación. 4 por 2, esto es 8. Entonces 2, ¿por qué número nos da lo mismo? Por 4. Porque si decimos que la C vale 4, 2 por 4, 8. Y la A vale 2, 4 por 2, 8. Nos da 8 y 8. Significa que la C vale 4. Porque 4 por 2, 8. Esta ecuación de abajo ya la usé. Ahora voy a tener que usar la del medio, la tercera. Porque pues ya tengo la C. Y dice que B es lo mismo que C. O sea, si B es igual a C y C vale 4, pues 4 es igual a 4, entonces la B vale 4. Y ya tenemos el valor de nuestras 4 letras. Ahora hay que colocarlas en la ecuación. La A vale 2, se coloca aquí en grande. La B vale 4, la C vale 4 y la D de dedo vale 2. Nuestra respuesta es 2, 4, 4 y 2. Alguien se preguntará por qué dejé este espacio en blanco. Porque pensé que a lo mejor iba a haber ecuaciones muy difíciles que requerían despejes matemáticos o ecuaciones avanzadas. Bien, vamos a hacer ahora otro ejemplo por ambos métodos para que vean la diferencia y los comprendan un poquito más. ¿Ok? Fíjense, yo tengo acá una ecuación. Y esta ecuación la vamos a balancear por los dos métodos. Vamos a recordar primero el método del tanteo. Tanteo, este es el primero que vamos a ver. ¿Ok? ¿Por qué se llama método del tanteo? Porque yo voy a ir escribiendo numeritos acá adelante de cada fórmula para llegar a igualar las cantidades de átomos de cada lado. Entonces, ¿qué hacemos primero? Recuérdense que todo lo que está hacia acá son mis reactivos y todo lo que está del otro lado son mis productos. Y yo debo tener la misma cantidad de átomos en cada uno de los lados de mi ecuación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos primero a ver qué elementos químicos tenemos de cada lado. Tenemos carbono, tenemos hidrógeno acá, ¿ok? Y tenemos oxígeno acá repetido. Entonces son los 3 elementos químicos que tengo y podemos hacer una tablita para ir contando cuántos átomos de cada lado tenemos.
Del otro lado de mi ecuación debería tener los mismos elementos químicos. Tengo carbono, ¿ok? Entonces escribimos que tenemos carbono, también tenemos hidrógeno, ¿ok? Acá lo tenemos. Y el oxígeno está repetido tanto acá como acá. Entonces tenemos los mismos 3 elementos químicos. Vamos ahora a contar cuántos de cada lado tenemos. Entonces, tengo, vamos a ver del lado de mis reactivos. Tengo 2 átomos de carbono. Recuerden que esos numeritos de abajo me indican a mí cuántos tengo de cada uno. Entonces, ¿cuántos tengo de carbono? De este lado de mis reactivos tengo 2. ¿Cuántos tengo del lado de mis productos? Este es mi carbono del lado de mis productos. Y como no tiene número acá, asumimos que es 1. Entonces tengo un átomo de carbono. Comenzando por esto ya están desbalanceados porque tengo 2 del lado de mis reactivos y 1 del lado de mis productos. Entonces ya yo sé que debo balancear. Vamos a ver los demás. Tengo 6 acá, tengo 6 átomos de hidrógeno. Entonces voy a escribir acá que tengo 6 átomos de hidrógeno. Y del otro lado tengo solamente 2, ¿ok? Entonces también están desbalanceados estas dos cantidades, ¿ok? Y vamos a ver los oxígenos, pero resulta que oxígeno tengo tanto acá, tengo oxígeno aquí y aquí también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sumo las cantidades. 2 y 1 de este, voy a tener 3 átomos de oxígeno en total. Entonces escribo que tengo aquí 3 átomos de oxígeno. Lo mismo del otro lado, porque tengo oxígeno tanto acá, tengo 2 por aquí y 1 de este. Tengo 3 oxígenos. Entonces el oxígeno es el único que está balanceado en ambos lados de mi ecuación. ¿Ok? Voy a dejar de compartir. Chicos, cuando vean que estoy hablando y se me para la pantalla, se detiene, avísenme para volver a compartir. Ya va. Bien, estamos aplicando el método del tanteo. Entonces, vemos que tenemos desbalanceadas las cantidades de carbono y las cantidades de hidrógeno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a balancear por el método del tanteo. Yo voy a empezar a escribir números acá adelante, por ejemplo, si yo escribo acá un 2, ese 2 me va a multiplicar tanto a este señor como a este, ¿ok? Entonces, ese número que yo escribo acá adelante me va a modificar a todas las cantidades que yo tenga acá. Entonces, vamos a comenzar. Si yo tengo 2 carbonos de este lado y tengo 1, ¿qué podemos hacer? Podemos escribir un número acá adelante que multiplicado por este me dé 2. ¿Ok? Porque si tengo 2 del lado de mis reactivos y 1 del lado de mis productos, yo puedo escribir un número cualquiera acá que multiplicado por el 1, que no se escribe, me dé la misma cantidad que tengo acá, que sería 2. Entonces, un número que multiplicado por 1 me dé 2 es 2. Entonces, ¿de dónde voy a escribir ese número? Lo voy a escribir acá. 2, ¿por qué? Porque 2 multiplicado por 1, ya no voy a tener un carbono, sino que voy a tener 2 carbonos. Entonces, ya yo ahí tendría las cantidades, 2 carbonos de este lado y 2 carbonos de este lado. ¿Ok? Entonces, ya por ahí igualé la cantidad de carbono. Cuando uno va a balancear por el método del tanteo, el orden en el que se deben balancear, lo que indican los expertos es que primero se balanceen los metales, luego se balanceen los no metales, luego se balanceen los hidrógenos y de último se dejan los oxígenos. Entonces, en este orden, ya balanceamos el carbono, que era mi no metal que tenemos ahí. ¿Ok? Ahora vamos a balancear los hidrógenos. Aquí tengo 6 hidrógenos y acá tengo 2 nada más. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a escribir un número acá adelante que multiplicado por este 2 me dé 6. ¿Ok? ¿Alguien sabe cuál es ese número? ¿Qué número debería escribir acá adelante? 3. Exactamente. Entonces, 3 multiplicado por este 2, ya no voy a tener 2 hidrógenos, sino que voy a tener 6 hidrógenos acá y acá tengo 6. Quiere decir que ya igualé la cantidad de hidrógeno acá y la cantidad de hidrógeno acá. Así que excelente. Pero resulta, chicos, que
este 3 me va a multiplicar tanto a este como a este que está acá. Quiere decir que se me modificó la cantidad de hidrógenos, pero también se me modificó la cantidad de oxígeno. ¿Cuánto voy a tener ahora de oxígeno? 3 multiplicado por 1, voy a tener 3. Más estos 4, fíjense. De acá de este lado tengo 2 multiplicado por 2, voy a tener 4 oxígenos de este lado. Y 3 multiplicado por 1 voy a tener 3. Entonces 4 más 3, no se entiende bien lo que estoy escribiendo. A ver, fíjense. 2 multiplicado por estos 2 voy a tener 4 oxígenos por aquí. Y este 3 multiplicado por este 1 voy a tener 3, 4 oxígenos más 3 oxígenos. Ya no voy a tener 3, ¿ok? Sino que voy a tener 7 oxígenos de este lado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos acá? A pesar de que igualamos la cantidad de hidrógenos, también se me modificaron la cantidad de los oxígenos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos números que se escriban delante me van a afectar a toda la molécula, no solamente al carbono. Entonces, cuando yo coloqué este 2, me afectó la cantidad de hidrógenos, pero también me afecta la cantidad de oxígeno. Entonces, lo que hacemos acá es que escribimos el total de oxígenos y tenemos 7 oxígenos acá. Entonces tengo 7 y acá nada más tengo 3. Entonces yo debo igualar ahora estas dos cantidades. Pero ¿cómo lo hago? Fíjense. Acá tengo un oxígeno y acá tengo 2. ¿Okay? Yo necesito llegar a 7 para igualar la cantidad en mis productos. Entonces, si yo escribo un número acá, me va a afectar a todos, entonces voy a tener que volver a balancear. Entonces, ¿qué es más fácil para mí? Es más fácil modificar la cantidad de oxígenos que tengo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar acá un 3. ¿Por qué? Porque 3 por 2 son 6 más este oxígeno que tengo acá, voy a tener 7 oxígenos. Entonces, por eso les digo que es más fácil modificar esta cantidad de oxígenos, ¿ok? Esta cantidad que está el oxígeno solito. Entonces voy a tener 3 multiplicado por 2, 6 oxígenos por aquí, más 1 de este, voy a tener en total 8 oxígenos. Entonces ya no tendría 3, sino que tendría 7 oxígenos por acá. Entonces, de esta forma ya igualamos también nuestras cantidades de oxígenos. Tengo 2 carbonos y acá tengo 2 por 1, 2 carbonos. Tengo 6 hidrógenos y aquí tengo 3 por 2, 6 hidrógenos. Aquí tengo un oxígeno más 3 por 2, 6, tengo 7 en total. Y acá tengo 2 por 2, 4, más 3, tengo 7 en total. Entonces, ¿qué hicimos acá, chicos? Nosotros fuimos escribiendo números delante de cada una. Estos números que están acá los fuimos escribiendo por el método del tanteo. ¿Ok? Entonces, de esa forma igualamos las cantidades de átomos de cada lado de mi ecuación. ¿Qué dato es este que nosotros obtuvimos? Estos números que ustedes ven acá, y acá no hay número, pero asumimos que es 1, son los moles de cada una de las moléculas. Es decir, que yo acá tengo un mol, ¿ok? De toda esta molécula. Acá tengo 3 moles de toda esta molécula. Acá tengo 2 moles de toda esta molécula. Y acá tengo 3 moles de toda esta molécula. Entonces, estos números que están acá adelante se llaman coeficientes estequiométricos y esos coeficientes estequiométricos me indican cuántos moles de cada uno tengo yo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante balancear? Porque estos números van a dar estos datos que para mí van a ser cruciales. Porque sabiendo, por ejemplo, que tengo 3 moles de O2, yo puedo llegar a hacer una regla de 3 y calcular cuántos litros tengo de oxígeno. Porque si yo sé que en un mol de oxígeno tengo 22.4 litros, en 3 moles, ¿cuántos voy a tener? Entonces, fíjense que con este dato de balancear, ya yo obtengo la cantidad de moles. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiero que hagamos? Vamos a balancear esta misma fórmula, pero por el método del tanteo. Yo debería obtener la misma cantidad y los mismos números que obtuvimos, ¿ok? Acá, solo que se va a hacer con un método diferente. Entonces voy a borrar acá para que veamos cómo teníamos nuestra ecuación al principio.
para que utilicemos ahora el método algebraico, ¿ok? Que es el que nos mostró en el video, en donde utilizamos ecuaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué dice este método que nosotros debemos hacer? Primero me dice que yo debo agarrar y debo escribir letras, ¿ok? Delante de cada uno. Entonces, yo voy a escribir acá letras delante de cada molécula. Entonces, delante de la primera voy a escribir una A, delante de la segunda voy a escribir una letra B, aquí voy a escribir una letra C y aquí voy a escribir una letra D. ¿Ok? Entonces, también, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a ver cuántos átomos de cada uno tengo. Fíjense que tengo átomos de carbono, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. ¿Ok? De cada lado, ¿cuántos tengo? Tengo 2 átomos de carbono aquí, tengo 6 átomos de hidrógeno y tengo 2 más 1, tengo 3 átomos de oxígeno. ¿Ya? Esos son los datos que yo obtengo de acuerdo a contando cuántos átomos de cada uno tengo. Voy a hacer lo mismo del lado de mis productos. Tengo un solo átomo de carbono, ¿ok? Tengo 2 átomos de hidrógeno y tengo en total 2 más 1, tengo 3 átomos de oxígeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos luego de que contamos los átomos y que colocamos una letra delante de cada una de mis moléculas? ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es a escribir ecuaciones. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que anotar cada elemento presente y el número de átomos que participan. Entonces, vamos a reemplazar esta flecha por un signo igual. ¿Ok? Entonces, voy a borrar acá esta cantidad de átomos para que ustedes vean. Entonces, en vez de decir que voy a tener 2 carbonos, en vez de decir que voy a tener 2 carbonos, voy a decir que tengo 2A, ¿ok? Porque esta A es lo mismo que esto que tengo acá, ¿ok? Y eso es lo que me indica el método. Entonces yo voy a decir que tengo 2 átomos de carbono, ¿ok? Y del otro lado voy a sustituir, la flecha la sustituyo por una igualdad. Del otro lado, ¿cuántos tengo? Tengo un átomo de carbono, pero en este caso el carbono es la letra C. Entonces yo voy a decir que es igual a 1C. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos tengo de hidrógeno? Del lado de mis reactivos tengo 6 hidrógenos, pero yo dije que acá el hidrógeno iba a ser sustituido por esta letra A. Entonces voy a decir que tengo 6 hidrógenos y del otro lado voy a tener 2, pero ya no van a ser hidrógenos, sino que van a ser la letra D. Entonces la voy a igualar a 2D. ¿Ok? Vamos a ver, los oxígenos es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque tengo, déjenme borrar acá, porque tengo oxígeno tanto aquí como acá. ¿Ok? Entonces, este oxígeno primero tendría, si ya yo dije que esta A me iba a sustituir a toda la molécula, voy a tener un 1A. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo una sola letra A de parte del oxígeno. Pero oxígeno también tengo acá. Yo dije que este oxígeno era la letra B. ¿Cuántos tengo? Tengo 2 oxígenos, 2B. Entonces sería más 2B. ¿Igual a quién? ¿Cuántos oxígenos tengo de este lado? Tengo acá 2 oxígenos que van a ser la letra C. Y acá tengo un oxígeno que va a ser la letra D. Entonces eso lo voy a sustituir también con las letras. Voy a borrar esto acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener 2 letras C más una letra D. ¿Ok? Entonces, de esta forma, nosotros escribimos todas las ecuaciones. Acá tengo mi ecuación 1, esta va a ser una ecuación 2 y esta va a ser una ecuación 3. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos viendo cuáles deberían ser los números que van acá delante. Nosotros en el método anterior lo fuimos haciendo con el método del tanteo, pero acá lo vamos a hacer con el método de ecuaciones, utilizando un poquito de álgebra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a ir viendo por cada una de las ecuaciones cuánto valen esas letras A, B, C y D. Entonces, vamos a comenzar con mi primera ecuación. Voy a borrar estas.
¿ok? Y después la volvemos a escribir. De mi ecuación 1, yo voy a asignarle un valor a A. Yo voy a decir que A vale 1. Entonces, si A vale 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir 2 multiplicado por A, que vale 1, ¿ok? Igual a ¿quién? A 1C. 2 multiplicado por 1 me va a dar 2, igual a ¿quién? Esto no sé por qué parecía una O. Aquí es 1C. Y 1 por C me va a dar C. Quiere decir que C va a valer 2. Entonces, con esta ecuación, yo le asigné un valor a A, dije que A vale 1, y a través de esa asignación de que A vale 1, pude obtener el valor de C, y ya yo sé ahora que C vale 2. ¿Ok? Entonces, con nuestra primera ecuación pudimos obtener el valor de A porque lo asignamos y el valor de C. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta el valor de las otras letras, nos falta el valor de la B y el valor de la D. Entonces vamos a ver cuál de las otras ecuaciones podemos ocupar para obtener cuánto vale mi letra B y cuánto vale mi letra D. ¿Ok? Entonces vamos a ver, de nuestra ecuación número 2, decía que la ecuación 2, déjenme borrar acá, de mi ecuación 2, yo tenía que 6A eran igual a 2D. Pero resulta que ya yo sé cuánto vale A, ¿ok? A vale 1, entonces yo voy a sustituir acá. 6 multiplicado por 1 que vale A va a ser igual a ¿quién? A 2 por D. 6 por 1 me va a dar 6, igual a 2D. ¿Qué vamos a hacer? Este número que está multiplicando va a pasar a dividir al otro lado de mi ecuación. Miss, ¿Sí? se pegó la pantalla. Ah, ya. Gracias, mi amor. Voy a volver a compartir. A ver. Es que estoy viendo la pantalla y no veo cuando me levanta la mano. A ver, ahí está compartiendo. Bien, entonces, este 2, estaba diciendo que este 2 está multiplicando esta D y todo lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar 6 partido en 2 va a ser igual a D. Y si dividimos 6 entre 2, esto da como resultado que D va a ser igual a 3. Entonces, con esta ecuación nosotros obtuvimos el valor de la letra D. Ahora sabemos que D va a ser igual a 3. ¿Ok? ¿Cómo lo hicimos? Resolviendo con las ecuaciones, despejando ya los valores que hemos estado teniendo. ¿Quiénes me están faltando? Me está faltando ahora la letra B. Entonces, de la letra B la vamos a obtener de nuestra ecuación número 3. ¿Ok? ¿Qué decía nuestra ecuación número 3? Decía, era para los oxígenos, decía 1A más 2B era igual a 2C más 1D. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sustituimos todos los datos. Ya yo sé cuánto vale A, ya sé cuánto vale C y sé cuánto vale D. Entonces, nos va a quedar de la siguiente forma. 1 multiplicado por A, que vale 1, más 2B, que la B no la conozco, igual a ¿quién? A 2 por C, y C vale 2. Miss, ¿Sí? ¿Se volvió a pegar? Oh, voy. sí. Voy, disculpen. No sé por qué se desconectará. Bien. Entonces, lo que estoy haciendo es sustituyendo todos los valores que tengo. 1A sería 1 por 1, ¿ok? Más 2B, que no tengo el valor, igual a ¿quién? A 2 por C, C vale 2, más 1 por D, ¿y cuánto vale D? Vale 3, ¿ok? Entonces sería 1 por 3. Entonces, resolvemos acá. 1 por 1 me va a dar 1. ¿Más quién? Más 2B, igual a 2 por 2 me va a dar 4, más 1 por 3 me va a dar 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir resolviendo. Déjenme borrar por acá, déjenme ver qué puedo borrar. Voy a borrar esta de más arriba. Entonces me va a quedar 1 más 2b
igual a 4 más 3, que son 7. ¿Ok? Entonces, este 1 lo pasamos a restar para el otro lado de mi ecuación. ¿Y qué me va a quedar? Me queda mi igualdad, de este lado me está quedando el 2b y del otro lado me queda el 7 y el 1 que pasé a restar. Entonces, este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir al otro lado de mi ecuación, porque todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Me va a quedar la letra b solita, igual a ¿quién? A 7 menos 1, que son 6, partido en, este 2 que estaba dividiendo, está multiplicando, pasa a dividir. Quiere decir que b va a ser igual a 6 partido en 2, va a ser igual a 3. Quiere decir que b va a ser igual a 3. Yo sé que este es un método un poquito más complejo, es mucho más fácil nosotros ir tanteando cuáles son los números que van delante, pero necesitaba explicarles cuáles eran los dos métodos que existen, porque puede que le pregunten cualquiera de los dos. Entonces ustedes deben estar en la capacidad de escribir, de saber cualquiera. Entonces aquí iba el valor de A, pero A vale 1 y el 1 no se escribe, no vamos a escribir un 1 aquí adelante, simplemente se deja así. La B vale 3, quiere decir que acá va un 3. La C vale 2, aquí va la C, y la D vale 3, aquí va la D. Entonces tengo 2 carbonos y aquí tengo 2 por 1, 2 carbonos. Tengo 6 hidrógenos y 3 por 2, 6 hidrógenos. Tengo un oxígeno acá más 6, tengo 7 oxígenos. Y tengo 4 acá más 3, tengo 7 oxígenos. Entonces acá balanceamos por el método del tanteo. ¿Ok? ¿Qué hicimos con esto? Recuérdense que estos números que escribimos acá adelante, déjenme borrar, estos números me indican este 3, el 1 que va aquí, este 2 y este 3 son los moles. Entonces, cuando nosotros nos den una tablita y nos pidan datos, ya solamente con el hecho de balancear, tenemos estos números que van delante y esos van a ser la cantidad de moles de cada sustancia. ¿Ok? ¿Para qué? ¿En qué ejemplo se los digo? Fíjense acá, en este ejercicio. ¿Ok? Este ejercicio me dice, completa la siguiente tabla a partir de esta ecuación que está aquí arribita. Entonces, ¿qué me piden a mí? Me dicen que tengo hidrógeno, que es la molécula de H2, oxígeno, que es el O2, y agua, que es el H2O. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Primero me preguntan las moléculas, pero ¿cómo sé yo cuántas moléculas hay? Recuérdense que había el número de Avogadro que me relacionaba los moles con moléculas. Entonces, sabiendo que estos son los moles, yo puedo llegar a saber cuántas moléculas. Si ya yo sé que en un mol hay 6.02 por 10 a la 23, en 2 moles, ¿cuánto va a haber? Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo acá. 2 multiplicado por el número de Avogadro me va a dar la cantidad de moléculas que tengo de hidrógeno. Si yo sé que un mol de esta molécula de O2 tiene 6.02 por 10 a la 23, va a tener la misma cantidad de moléculas acá. Y acá va a tener el doble, porque si en un mol tengo 6.02 por 10 a la 23, en 2 tengo el doble, que es este número que está aquí. Ahora, la cantidad de materia, simplemente estos números de delante me van a decir los moles, ¿ok? Tengo 2 moles de H2, por eso se escribe el 2 acá. Tengo un mol de O2, por eso se escribe acá. Y tengo 2 moles de agua, y por eso lo escribimos acá. ¿Cómo conseguimos la masa? Recuérdense que decíamos que la masa, había una formulita que decía que mol era igual a ¿quién? Los moles era igual a ¿quién? A la masa dividida en masa molar, ¿ok? A la masa en gramos dividida en mi masa molar. Entonces, teniendo los moles acá, teniendo los moles de cada uno, ¿qué otro dato necesitamos? Necesitamos la masa molar de cada uno para llegar a despejar y conseguir la masa. Si queremos despejar la masa, nos va a quedar que masa va a ser igual a ¿quién? A los moles que se simbolizan con la letra N, multiplicada por la masa molar de cada uno. Entonces, ¿qué necesitamos calcular? La masa molar del H2, la masa molar del O2 y la masa molar del H2O. Recuérdense que simplemente se escribe cuál es el elemento químico, cuántos átomos tiene, se multiplica por la masa atómica y ahí obtenemos el resultado. Ellos lo están haciendo directamente aquí. Esta es la masa atómica de la masa molar del H2, esta es la masa molar del O2 y aquí están calculando
la masa molar del H2O, ¿ok? Que es 18 gramos mol. Entonces ellos multiplicaron la cantidad de moles por la masa molar, los moles por la masa molar y los moles por la masa molar. Claro, déjenme, se los están mostrando acá de forma súper rápida, pero déjenme borrarlo para que ustedes lo vean mucho más fácil. Aquí lo que estamos haciendo es viendo si se cumple la ley de conservación de la materia o si no se cumple. Aquí cuando ellos calcularon los gramos de este reactivo y los gramos de este reactivo y los sumaron les dio 36 gramos. Y cuando ellos calcularon los gramos de los productos, que hay un solo producto, se dieron cuenta que la cantidad en gramos era lo mismo. Y de esta forma es que se obtiene se cumple la ley de conservación de la materia. La masa de los reactivos va a ser igual a la masa de mis productos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegaron a estos números de 36 gramos? Voy a compartir acá. Ahí. Entonces, hay una formulita que me dice que la mol es igual a ¿quién? A la masa, ¿ok? Dividida entre la masa molar. Si la llevamos a letras, los moles se simbolizan con la letra M. La masa con la letra M minúscula y la masa molar con MM. Si yo quiero saber cuál es la masa, yo despejo y me va a quedar que masa va a ser igual a ¿quién? A la cantidad de moles por las masas molares. Si yo quiero saber cuál es la masa de H2, yo debo tener los moles de H2 y multiplicarlo por la masa molar del H2. Si yo quiero saber la masa del agua, yo debo tener los moles de agua y la masa molar del agua. Entonces, por eso es que debemos ir calculando las masas molares de cada uno por separado. Entonces, estos eran mis tres compuestos. Tenía el H2, tenía el O2 y tenía el H2O. Eran las tres moléculas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a calcular las masas molares de cada uno. ¿Ok? La masa molar de cada uno. ¿Cómo sería la del hidrógeno? Este es mi elemento químico, el hidrógeno. Tengo 2 átomos de hidrógeno, lo multiplico por su masa atómica, que la busco en la tabla periódica y es 1. Entonces 2 por 1 me va a dar 2. Quiere decir que su masa molar son 2 gramos mol. ¿Ok? Vamos con la masa molar del oxígeno. Tengo oxígeno, tengo 2 átomos de oxígeno, lo multiplico por su masa atómica, que son 16 gramos mol, y esto me va a dar igual a 32 gramos mol. ¿Ok? Ahora vamos con la del agua. Tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Las masas atómicas, la del hidrógeno es 1 y la masa atómica del oxígeno es 16. Entonces 2 por 1 me va a dar 2 y 16 por 1 me va a dar 16. Aquí sumamos porque tengo más de un elemento. Aquí no, porque tenía uno solo. Entonces cuando sumamos acá me va a dar que 18 gramos mol van a ser la masa molar de toda esa molécula de agua. Ya, voy a volver a compartir porque se paró. Voy. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Lo que estoy haciendo es que vean poco a poco cómo fue ese cálculo que hicieron en la tablita. Ellos necesitaban calcular las masas molares de cada uno. Entonces, aquí calculamos la masa molar. ¿Ok? La masa molar de la molécula de hidrógeno son 2 gramos mol. La del oxígeno son 32 y la del agua son 18. Recuérdense que primero vemos qué elementos químicos tenemos, cuántos átomos de cada uno y se multiplican por las masas que conseguimos en la tabla periódica. ¿Ok? Entonces, teniendo las masas molares, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar esas masas molares por los moles. ¿Y de dónde conseguimos los moles? Estos números que están delante son los moles, es decir, tengo 2 mol de hidrógeno, 1 mol de oxígeno y 2 moles de agua, que fueron los mismos que escribimos acá. Entonces, si multiplicamos, si yo quiero saber la masa
dijimos que la fórmula de la masa iba a ser igual a ¿quién? A los moles multiplicado por las masas molares. Entonces, ¿cuántos son los moles de hidrógeno tenía? Creo que el balance era 2 moles de, tenía 2 moles de este, tenía 1 mol de oxígeno y tenía 2 moles de agua. Entonces, para llegar a conocer la masa, masa iba a ser igual a ¿quién? A los moles multiplicado por las masas molares. Los moles son estos que tenemos acá, ¿ok? Ahora, ¿qué debemos hacer con esos moles? Los multiplicamos por las masas molares que fueron las que conseguimos acá. La masa molar del hidrógeno son 2 gramos mol. La masa molar del oxígeno son 32 gramos mol. Y la del agua son 18 gramos mol. Fíjense acá algo súper importante. Simplificamos las unidades. Mol se me va con mol. Mol se me va con mol. Mol se me va con mol. Y los resultados que vamos a obtener van a ser en gramos, que es lo que yo estoy buscando. Gramos, gramos y gramos. 2 multiplicado por 2 me va a dar, en este caso, 4 gramos. Va a ser la masa del H2. ¿Ok? Acá 1 por 32 me va a dar 32 gramos. Y 2 por 18 me va a dar 36 gramos. Entonces, ¿qué hicimos acá? Obtuvimos los gramos de H2, obtuvimos los gramos de O2, que son mis dos reactivos. Y también obtuvimos los gramos del agua. Entonces, ¿quiénes son mis reactivos? Mis reactivos son estos dos señores. Si yo quiero saber la masa total de mis reactivos, sumo la masa de este más la masa de este. ¿Cuánto nos da? 4 más 32 nos va a dar 36 gramos, ¿ok? ¿Y cuántos productos tengo? Tengo uno solo. ¿Y cuál es esa masa de ese producto? 36. Quiere decir que también la masa de mis productos me dio 36 gramos. Y aquí comprobamos que la ley de conservación de la materia se cumple. Tengo 36 gramos en mis reactivos y tengo 36 gramos en los productos. ¿Ok? Ese es el cálculo que estaban sacando acá. De esa forma llegaron a los 36 gramos. Consiguieron las masas molares de cada uno, las multiplicaron por los moles de cada uno, llegaron a los gramos y se dieron cuenta que los gramos de cada lado eran los mismos. ¿Ok? Y acá para conseguir los litros hicieron una regla de 3. Si en un mol, como todos son gases, se puede aplicar. Si un mol de gas tiene 22.4 litros, ¿cuánto tiene 2 moles? Entonces simplemente multiplicaron la cantidad de moles por los 22.4 y les dio 44.8. Si un mol de gas tiene 22.4 y aquí tengo un mol de oxígeno, voy a tener 22.4 litros de oxígeno. Y acá tengo 2 moles de agua, por eso voy a tener el doble de litros de agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Yo necesito que ustedes me resuelvan. ¿Ok? Acá, esta que está acá. Tengo el dicloruro de azufre, ¿ok? Dice que se utiliza en la vulcanización del caucho. Este se prepara como tratando el azufre, que tiene 8 átomos de azufre, con cloro gaseoso. Estos dos señores me dan lugar al dicloruro de diazufre, que se utiliza en este proceso. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a completar la tabla sabiendo que se producen 136.5 gramos de este señor. ¿Qué deben hacer? Paso número 1, deben balancear esta ecuación. Paso número 2, ya balanceando y sabiendo los números que van delante, tienen los moles. ¿Ok? Paso número 3, para llegar a calcular los gramos, es como les comenté. Gramos va a ser igual a los moles multiplicado por las masas molares. Quiere decir que deben calcular la masa molar de S8, la masa molar de cloro 2 y la masa molar del S2 cloro 2. Teniendo las masas molares, la multiplican por los moles y consiguen la cantidad en gramos, que debe ser la misma. Sumando los reactivos debe dar igual al mismo valor que les dio en los productos. ¿Ok? Entonces, esto me lo van a enviar a mi correo electrónico para ya comenzar con la nota número 2. ¿Ok? Así que tranquilos que si alguno no les ha respondido el correo, ahí está en mi correo, no se preocupen que de ahí no se va a ir, el día que lo corrija ahí se los paso. Entonces, esta es la otra actividad que necesito que hagan, yo se los voy a enviar, si quieren como ejercicio de una guía para que ustedes lo puedan hacer, ¿ok?
que está relacionado con la clase del día de hoy, en donde pudimos comprobar que se cumple la ley de conservación de la materia haciendo diversos cálculos. Por eso debemos tener claro ciertas cosas básicas, como por ejemplo, saber balancear, saber calcular una masa molar, porque sabiendo balancear consigo los moles, y sabiendo la masa molar, yo las multiplico esos dos valores y consigo las masas que me llevan luego a concluir y ver si se cumple, si no se cumple la ley de conservación de la materia. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos?